Muy buenas. Siguiente partida del Mundial. No ha sido la partida más divertida, pero hubo ideitas en la apertura que seguramente pasaron desapercibidos por muchos que voy a compartir con vosotros. Incluso hay una novedad muy interesante en el Londres. Voy a intentar comentaros un poco por qué la partida se secó tanto. Entonces, D4, caballo F6, caballo F3, D5 y Dinliren decidió repetir el Londres. E6, E3, C5. Gukesh hace la misma variante y ya había dicho en un vídeo anterior que C3 no era la mejor jugada, sino que caballo B2 es la más interesante. Aquí Dinliren jugó una tercera idea que debo reconocer tiene cierto interés, y es la jugada alfil E2. ¿Por qué digo que es interesante? Porque es muy probable que Gukesh pensara en dama b6. De hecho, hay algunas partidas con esta jugada. Y aquí, analizando, me he dado cuenta de que hay una novedad que es un cañón para las blancas, que es la jugada en roque corto. De hecho, no hay partidas entre maestros con esta jugada y es muy probable que esta era la idea que le quería colar Dinliren a Gukesh. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea es, después de dama por b2, hacer c4 y sacrificar la torre. A la siguiente jugada vamos a hacer caballo b2, torre b1 y hacernos con la iniciativa. Y si dama 1, sigue la jugada dama c2, con idea de atrapar la dama, jugar caballo c3 y las blancas tienen una buena iniciativa. Por supuesto, no hay partidas entre maestros, pero hay alguna partida en lichess en la que ya han hecho esta variante y las blancas han ganado. Quién sabe, a lo mejor son unas partidas de entrenamiento entre Rapport y Dinliren como el año anterior. A saber. Pero esta era la idea que tenía. Es decir, que no venía sin ideas Dinliren. Y aquí Gukesh hace alfil de 6, que honestamente es una jugada en la que aceptas quedarte un poquito peor. Pero es muy probable que Gukesh supiera de esta idea en roque corto. Caballo C6 es la otra jugada, pero es muy probable que Gukesh no quisiera jugar esta posición. Alfil E7 y no quisiera jugar este tipo de partida con C3 o H3 seguido de C3, caballo B2. Tal vez no quería jugar este tipo de partida en el Londres. Por eso Gukesh hace alfil D6, que se considera un poquito peor y de hecho tenemos a una partida de Rapport con esta jugada con blancas. ¿Por qué se considera un poquito peor? Porque te hacen D por C5 y debes comer en C5. Porque en caso de comer en F4 y hacer dama 5, para comer el peón de C5, te hacen C3 y dama por C5 caballo de D2. Te empiezan a controlar con los caballos y las blancas están un poco mejor. Anécdota graciosa, hay una partida de la mujer de Rapport con esta posición. Es decir, que aquí Dinliren está siguiendo los pasos de Rapport a rajatabla, hasta de la mujer de Rapport. Vale, pues entonces D por C5, la partida siguió alfil por C5 y ahora hace C4, poniendo presión en el centro, lo cual tiene mucha lógica, en roque corto y sigue en roque corto. Y claro, aquí me parece que Gukesh hace una pequeña imprecisión, muy milimétrica, que es hacer caballo C6. De hecho, esto ya se ha hecho en una partida de hecho, dos partidas de Rapport, una contra Aronian y otra contra Shankland. ¿Por qué digo que esto es impreciso? Porque aquí se puede hacer la jugada C por D5 y a caballo por D5 alfil G3, sin definir el caballo. Y por ejemplo, después de dama E7, podemos hacer dama B3, de hecho hay una partida de correspondencia, alfil D6, alfil por, dama por, caballo C3 o torre D1. Y las blancas la verdad que están un pelín mejor aquí. Nada especial, pero un pelín mejor. Entonces creo que aquí cometió un milimétrico error, en mi opinión. Pero creo que esta era un poquito más precisa, con la idea de llegar a la misma posición, alfil C4, caballo C6 y luego llegar a la misma posición de la partida. Pero digo que es milimétrico porque tampoco Dinliren era consciente de esto e hizo la jugada caballo C3, una jugada que se ha hecho en el 92% de las veces. Y claro, aquí ya el negro tiene que hacer algo con la estructura de peones, porque si haces una jugada neutra ya te comen aquí y ahora te puedo hacer torre C1 o te puedo hacer dama B3 seguido de torre D1 y ya tienes un peón aislado y esta posición es molesta. De hecho, Anderson tiene una partida con blancas con esta posición. Por lo tanto, las negras tienen que cambiar la estructura. D4 no vale por caballo A4
Importante saberlo y luego te comen el peón. Por lo tanto, D por C4. Alfil por C4 y ahora aquí la verdad hay que sacarse el sombrero porque Gukesh hace la única jugada con la que, en mi opinión, iguala. Aquí se han jugado, hay 44 partidas entre maestros y solamente 4 han hecho la jugada de la partida. A6 es la más jugada. Pero aquí, después de alfil E2, este final puede que lo pases un poquito mal. ¿Por qué? Porque si juegas con B5, te meto la torre aquí, estas piezas están inestables y tienes que tener un poco de cuidado. Y después de este alfil E2, todavía no has resuelto el problema del alfil. Por eso la jugada de Gukesh es tan precisa. Hace caballo H5 después de pensar prácticamente media hora, sí, 25 minutos, y se da cuenta que tiene que jugar de esta forma. Y claro, después de caballo H5, ahora Ding Liren tiene varias jugadas interesantes. Es una pena que Ding Liren no estuviera un pelín más preparado aquí, porque yo creo que si hubiera profundizado un poquito más esta posición, incluso el C por D5 de antes, podría haber molestado un poco a Gukesh. Vale, entonces, aquí yo estaba analizando de cabeza, dama por D8, torre por D8, alfil C7, porque yo no quiero dar el alfil, torre D7 y alfil E5. De hecho, hay partidas con esta posición y honestamente este me parecía un buen intento, porque en caso de jugar con caballo por E5, viene caballo por E5, torre D8, caballo E4, seguido de torre D1, y las negras todavía tardan en terminar el desarrollo y a veces tendremos esta maniobra, alfil E2, alfil F3, para que las negras no puedan desarrollarse bien, y el blanco está un poquito mejor. Pero en realidad, después de esta jugada, alfil E5, caballo F6, jugada buena, que ya la ha hecho el gran maestro Baghanian allá por el año 1991, justo el año que yo nací, y las negras igualaron. Por lo tanto, esto podría haber sido un intento. Otro intento es caballo E4, con idea de llegar a esta posición, caballo por F4, dama por D8, torre D8, caballo C5, y ahora en teoría esta es la mejor y esta posición se considera igualada. Tal vez un pelín mejor por esta debilidad, pero también parece muy igualada. Entonces Ding Liren supongo que no le convenció ninguna de esas jugadas y decidió hacer alfil G5. Al igual que hizo Melkumian en 2016. Melkumian es un gran maestro de 2650 muy fuerte. Y una vez más, después de alfil G5, ahora ya ambos están pensando y decide hacer alfil E7, buscando cambios. También podía haber hecho dama por D1, torre F1, pero yo entiendo que no quisiera dar la columna con tanta facilidad. Por eso hizo alfil E7, y aquí, la verdad, creo que es el único momento en el que tal vez podría haber intentado un poquito más Ding Liren. Porque aquí hizo caballo E4, que es interesante, caballo F6, buscando cambios, y ahora la que no me gusta es caballo por F6. Caballo por F6 es una jugada que va de camino a las tablas. Pero, claro, también entiendo que no quisiera hacer alfil por F6 y dama C2, con idea de torre C1 y torre D1. No vaya a ser que te hagan alfil E7 y el negro se quede con la pareja de alfiles y poco a poco te ganen. Pero esto mismo jugó Melkumian y después de torre D1, dama 5, A3, pues consiguió una pequeña ventaja. Y no es tan fácil liberarse. Por lo tanto, esta digamos que es un poco la única jugada con la que digo, podría haber intentado un pelín más. Pero bueno, decidió comer y después de alfil por F6 decidió hacer liquidación. Comer, alfil por G por y torre de 1. Y sí, las blancas están un poquito mejor, pero no es gran cosa. Además, debo recordar, porque en la clase de preventa del libro El arte de la victoria, en esa clase enseñé una partida entre Andreikin y Gukesh del Campeonato de Europa por equipos en la que Gukesh perdió esta misma estructura. ¿Y por qué perdió esta estructura? Porque en vez de jugar a hacer cambios de piezas, intentó hacer un E5 muy rápido y debilitó su posición. Pero vamos a ver cómo Gukesh tenía la lección muy bien aprendida de esa derrota con Andreikin. Hizo alfil D7, torre C1, alfil E8. Entonces el alfil se queda en E8, las torres se comunican y ahora torre por, torre D8, rey F1 y aquí Gukesh con toda la calma hace rey G7, mejorando un poco la posición, A3, F5, rey E1, rey F6. Como vemos, no hace nada raro.
Y después de alfil e2 llegamos al momento clave en esta posición. ¿Por qué? Aquí hay un plan de las blancas que puede ser en un momento intentar torre c4, h3, g4, o incluso antes de hacer g4 un torre h4. Puede que haya un poquito de iniciativa, no es nada especial. Y aquí, después de analizar mucho estas posiciones, hay una cosa que es clave, y es intentar cambiar estas torres. ¿Por qué? Porque al cambiar las torres, este peón deja de ser una debilidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil atacarlo. Por lo tanto, la posición se iguala del todo. Y aquí hay que decir que Gukesh juega de manera acertada caballo e7. ¿Qué sucede? En caso de torre c7, vendría alfil c6 y esta torre quedaría atrapada. Entonces, después de caballo e7, la última jugada precisa, g3, y metió torre c8. Para cambiar las torres, y la verdad que no hay forma de atacar la debilidad y la partida terminó rápidamente en tablas. Caballo 2, caballo d6, caballo c4, cambiaron todo, f4, pero bueno, como decía, no hay forma. De hecho, fijaros cómo este alfil no permite que el rey vaya a presionar la debilidad, como en una famosa partida de Rubinstein. Por lo tanto, rey d2, rey e7, y bueno, y aquí hicieron algunas jugadas, pero no pasó nada. Esto es una fortaleza y hicieron tablas. Partido un pelín pobre, la verdad, pero también debo darle cierto mérito a Gukesh, sobre todo en esta jugada, kh5. Creo que fue una jugada clave que si no la hubiera hecho lo hubiera pasado mal. También debo decir que creo que si Dingliden se hubiera sabido esta línea un pelín mejor, podría haber hecho este c por d5, que le pudiera haber puesto algunos pequeños problemas a Gukesh. Pues nada, ha sido una ronda un poquito descafeinada, pero bueno, esto sigue estando muy igualado. Quedan 4 partidas, que el otro día en el vídeo me equivoqué, que decía que ya quedaban 3, pero no, quedaban 5, ahora quedan 4 partidas, es el mejor de 14 partidas. Y vemos, 2 blancas para Gukesh, 2 blancas para Dingliden. Veremos quién es capaz de demostrar algo. De momento está todo muy igualado y a ver qué pasa en las últimas rondas. Nada, espero que te haya gustado el vídeo y por favor, si te ha gustado, deja un like y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.